Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. En medio de la profunda polarización política, institucional, social, en medio del enorme desconcierto económico de los mercados, de los agentes económicos, en medio de todas estas situaciones causadas por el anuncio del presidente Castillo de convocar a una asamblea constituyente y luego por la designación del gabinete de Guido, cuestionado por diversos argumentos desde diversos ángulos, continúa esta tensión, esta lenta y silenciosa tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. También con la participación de una enorme cantidad de ciudadanos que salen a protestar exigiendo la preservación de la Constitución y las libertades ciudadanas. Pero detrás de todo esto, como telón de fondo, el presidente Castillo y los grupos que lo acompañan han pretendido lanzar una nueva narrativa histórica para el Perú, un nuevo relato sobre la peruanidad que hunde sus raíces o que pretende reelaborar, reescribir la historia del incanato, el virreinato y tener conclusiones sobre la hispanidad y los llamados pueblos originarios. Según esta versión, Occidente, Europa, España, la hispanidad, son instrumentos o son movimientos, o no sé cómo llamarlos, que han aplastado al mundo indígena, a lo que ellos llaman los pueblos originarios. Por lo tanto, según este relato, el nuevo momento que inaugura el señor Castillo es la revaloración de estos pueblos originarios. Ahí está la fórmula de su república plurinacional con equidad de género. Bueno, vamos a tratar de disecar, de hacer una autopsia de esta narrativa histórica. Y para eso hemos convocado al docente universitario Rafael Martín Aita, quien tiene una intensa actividad en los temas históricos de mucha profundidad. También se le conoce como Capitán Perú. Él desarrolla una serie de actividades, sobre todo con la niñez, tratando de explicar, digamos, una visión más amplia, más plural de los relatos históricos sobre la peruanidad. Lo hemos convocado y él ha aceptado esta conversación y le agradecemos la gentileza que ha tenido con nosotros. Buenas tardes, profesora Aita. Gracias por el diálogo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ustedes más bien por tener la oportunidad de justamente en este espacio hablar de estos temas tan relevantes como son nuestra historia, nuestra cultura, nuestras raíces y cómo se está comunicando esta historia dentro de un discurso, dentro de un relato que obviamente tiene sus consecuencias a la hora que el pueblo, que la gente comienza a armar una visión de lo que ha sido nuestro pasado, de lo que ha sido el Perú, de lo que han sido los incas, de lo que ha sido la conquista, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado precisamente en estos relatos si no queremos que se forme pues una idea, una imagen que nos puede ser nociva contra nosotros mismos. Bueno, en síntesis, señora Aita, lo que ha dicho el señor Castillo es que el incanato fue una época idílica, fue el paraíso terrenal y el virreinato fue un momento de opresión, de prácticamente de exterminio de los pueblos indígenas. ¿Cuán cierto es esto? Primero empecemos por el incanato, ¿no es cierto? El Correcto. incanato como el espacio idílico. Correcto, sí, así es, ¿no? Bueno, en este caso, yo haría una precisión antes de empezar, ¿no? Yo diría que este relato histórico no es la versión de Pedro Castillo, ni mucho menos. Es más, yo diría que más bien él es el resultado de este discurso que ya viene desde hace mucho tiempo, ya viene desde el siglo XX. Podríamos encontrar incluso sus raíces en Mariátegui y con mucho más fuerza a raíz del el gobierno militar de Velasco, que hace pues una reforma educativa en donde introduce este discurso. Así que ya por lo menos tiene más de 100 años dando vueltas alrededor de la academia. Lo que pasa es que nunca ha tomado protagonismo, ¿no? Siempre quedaba como una discusión, pues, entre
historiadores, sociólogos, antropólogos, filósofos, académicos, en las esferas de la academia, de la intelectualidad, y la gente común nunca le veía un sentido práctico, pues, a discutir si el Tahuantinsuyo pues, fue un imperio o no lo fue. Eso no lo veían para nada práctico, ¿no? Hasta que ya después de tanto tiempo ha formado, ha moldeado una forma de ver la historia que ya ha trascendido en la política. Y cuando hemos visto que ha trascendido en la política, ya recién la gente se está preocupando y está diciendo, oye, pero esto es verdad, esto fue así. Así que tengo yo sentimientos encontrados con respecto a este discurso, Pero porque de nos ha acuerdo, ayudado a ponerlo en el plano de discusión. bueno, hay ese elemento positivo, pero mi pregunta sería concreta. ¿El imperio Ujú. incaico fue una época idílica para los A peruanos? ¿Un ver, paraíso terrenal? esta visión idílica viene de Garcilaso, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, que lo retrata de esta manera en sus comentarios reales, ¿no? Sin embargo, recordemos pues que la intención de escribirlo de esta manera no tenía una intención histórica. Él escribió los comentarios reales desde España y muchas décadas después de haber escuchado la historia como le fue contada por su panaca, por la panaca de su madre, ¿no? Que era descendiente de panacas incaicas y reales. Tiene una intención de divulgarlo en España al punto que muchos incluso el día de hoy consideran que tiene más de ficción que de verdad, ¿no? Más de novela que de un relato histórico. Sin embargo, ha servido pues para que el día de hoy se quiera revalorar el incanato como una época pues y de un paraíso del Edén en donde no existían guerras ni confrontaciones ni luchas políticas, lo cual sabemos que es imposible que suceda en ningún imperio, en ningún estado de la historia de la humanidad, ¿no? Siempre han habido confrontaciones, siempre han habido luchas de poder, intereses personales, que finalmente se vieron reflejadas en las guerras fratricidas entre Huáscar y Atahualpa. O sea, si el Tahuantinsuyo hubiera sido aquella imagen paradisíaca que nos describe Garcilaso y que muchos autores indigenistas han tomado después, esta guerra entre hermanos quedaría totalmente fuera de foco, no tendría una razón de ser, no tendría un porqué. Se entiende mucho más cuando encontramos pues, que conflictos y luchas de poder desde el Tahuantinsuyo han existido desde siempre, como los han existido en el Imperio Romano, en la historia real británica y en todos los imperios de la historia. Ahora, digamos, y quizá lo que usted afirma, porque digamos, el imperio de los incas había desarrollado tal nivel de opresión sobre las naciones chancas, las naciones mochi, los tayanes, y algo parecido sucedía en el imperio azteca, que un pequeño puñado de hombres, ¿no es cierto? En el caso del Perú, tal la famosa historia de los 13 el gallo, ¿no? Un pequeño puñado de hombres logra conquistar un vasto territorio utilizando precisamente el sentimiento de opresión que los pueblos tenían de estos imperios nacientes. No hay mejor revelación de ese hecho que ese acontecimiento histórico, el tipo de conquista que se produce en estos imperios. A ver, empecemos con que el proceso de conquista fue un proceso muy complejo que involucró varias facciones. No solamente fue como se nos quiere pintar, ¿no? Incas buenos, inocentes y oprimidos versus españoles malos, violadores y saqueadores, ¿no? De hecho, dentro de la misma lado del Tahuantinsuyo existieron muchas facciones, al igual que los españoles sabemos que se dividieron en almagristas, pizarristas y también se terminaron peleando entre ellos, ¿no? Así que yo acá tomaría con mucho cuidado digamos, qué fue lo que sucedió aquí. Porque para empezar, si nosotros
aceptamos la teoría de que chancas, huancas, huaylas, jaujas, tayanes se plegaron a los españoles porque se sentían oprimidos por los incas, no tendría sentido el hecho que muchas panacas incaicas, que supuestamente eran las opresoras, también se aliaron con los españoles. Entonces, ¿qué razón tendría Manco Inca, por ejemplo? ¿Qué razón tendría Pauyu Inca? ¿Qué razón tendrían las panacas de Huayna Cápac o de Tupac Yupanqui para aliarse a Pizarro? Si supuestamente ellos eran los dueños, los mandos de poder, ¿no? Y, en realidad aquí hay lo que había mencionado antes. La guerra fratricida, la guerra entre Huáscar y Atahualpa, dividió al Tahuantinsuyo en dos. Y esto generó que los españoles fueran un catalizador para que ambos bandos buscaran cómo ganárselos como aliados para vencer al otro. En otras palabras, los atahualpistas estaban más preocupados en Huáscar que en Pizarro. Y los huascaristas estaban más preocupados en Atahualpa que en Pizarro. Es por eso que Atahualpa le ofrece una alianza a Pizarro entregándole a su hermana como esposa. Y es por eso que posteriormente los huascaristas también se alían con Pizarro cuando ellos ven que ejecutan a Atahualpa. Pero, de acuerdo, pero digamos, lo que revela la fragilidad de este imperio incaico, ¿no? Algunos dicen incluso que no era un imperio, sino era una especie de behetría, ¿no? Es decir, algo diferente a un imperio. Lo que revela la fragilidad es el nivel de, a ver, si no hablemos de opresión y sojuzgamiento, es decir, no había una identidad incaica, ¿no? Eran pueblos en construcción con una serie de contradicciones. Bueno, ahí están los chancas, ¿no? Arrasados por los incas, ¿no? Arrasados por los incas. Era una serie de pueblos, una serie de naciones, si quieren, en construcción, que a la llegada de un pequeño puñado de españoles, ¿no? Los españoles pueden, digamos, maniobrar sobre estas contradicciones. Algo parecido sucede en el Imperio Azteca, ¿no es cierto? Entonces, no es que esto es una conquista de un grupo de poderosos que vienen de afuera y aplastan a los pueblos, ¿no? Era un poco ese el sentido de mi pregunta. Claro, claro, vamos a irnos hacia eso, ¿no? Vamos a irnos hacia ese discurso de españoles que vinieron a saquear, vinieron a invadir, no conquistaron, invadieron y que vinieron a oprimir y a sojuzgar a los incas. Un poco un discurso, yo diría, bien plagado de la dialéctica de lucha de clases, ¿no? Opresores y oprimidos, que no se utiliza solamente con el incanato, ¿no? También incluso se utiliza la guerra con Chile, la independencia, eso es transversal a toda nuestra historia. Pero específicamente con este tema del colonialismo, ¿no? que ha saltado a la palestra el día de hoy, obviamente se cae, obviamente se desmorona cuando nosotros comenzamos a contrastarlo con otros datos que no se enseñan, y eso es lo que se critica. Lo que se critica es que se nos está enseñando una historia con afinidad a un discurso político, y eso desde hace muchísimos años. Pero no se nos, y se comienzan a filtrar, y se comienzan a dejar de lado todos aquellos datos, todos aquellos hechos que contradicen este discurso, este relato histórico guión político. Pero cuando nosotros comenzamos a ver estos otros datos adicionales, estos otros hechos, pues el discurso que nos enseñan se desmorona totalmente. Y uno de los datos más relevantes, creo yo, es que, primero, los incas no terminaron con Atahualpa, ¿no? Muchos toman Atahualpa como el último inca. Los incas continuaron durante todo el virreinato. Y acá seguramente muchos dirán, sí, claro, continuaron oprimidos, continuaron como esclavos, ¿no? Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, ¿no? Ese es el relato que nos enseña. Cuando la verdad es que no fue así. La verdad es que a estos descendientes incas, la corona de Castilla les reconoció
su estirpe noble con títulos. Les Así dieron títulos nobiliarios, en donde mantuvieron sus privilegios, mantuvieron sus propiedades, sus bienes, sus siervos, su riqueza. Además eran comerciantes, eran los que manejaban, por ejemplo, la logística de las minas de Potosí, la manejaban ellos, ¿no? El comercio de la hoja de coca la manejaban ellos, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a ver la historia de estos descendientes incas, ¿no? De Pauyu Inca, de Carlos Inca, de Melchor Carlos Inca, encontramos que ellos eran señores nobles. O sea, Pauyu Inca, hijo de Huayna Cápac, bautizado como Cristóbal Pauyu Inca, iba todos los domingos a misa, llevado en una litera como Inca. y todos los habitantes de Cusco, ya sean españoles o indígenas, cuando él pasaba, agachaban la cabeza como si fuera un inca, porque era el hijo del inca. Entonces, que me vengan a decir ahora, ese estaba oprimido y estaba esclavizado por los malditos españoles opresores, se derrumba cuando te das cuenta que fue todo lo contrario. Que los títulos nobiliarios, los escudos, nos han llegado hasta el día de hoy. Que ellos fueron fervientes católicos, que muchos dicen, ¿no? Les impusieron la religión a sangre y fuego. No, ellos fueron los que financiaron la construcción de las primeras parroquias en Cusco, ¿no? La parroquia de San Cristóbal la construyó Pauyu Inca, la parroquia de la Virgen de Guadalupe la construyó su hijo Carlos Inca. Como dije, eran fieles a la misa de todos los domingos. Entonces cuando te das cuenta de esto, tú dices, oye, pero no corresponde el relato, ¿no? Al hecho. Y a ver, de repente, a mí me gustaría compartir algunas fotos que no se nos muestran en el colegio, ni mucho menos pues en la educación. Permítame, señora Ajá. Aita, vamos a decirle al productor a ver que ayude, que habilite. que habilite, digamos, la posibilidad de compartir imágenes, ¿no? Aquí está, ¿no? A ver, vamos a ver estos dos cuadros que corresponden a los hermanos Alonso y Marcos Chihuantopa Inca, ¿no? A ver, estos eran descendientes incas, eran de la panaca de Yoque Yupanqui. Pertenecieron al alferazgo real de Cusco. El de la derecha, Marcos Chihuantopa Inca, fue alférez real de Cusco. El alferazgo real era una institución que agrupaba precisamente a los descendientes incas. ¿Y qué es lo que vemos acá, no? Acá vemos que ellos mantienen sus elementos andinos, ¿no? Ellos mantienen, por ejemplo, podemos ver la borla. En la cabeza vemos que llevan la mascaipacha, era la borla del Inca, era pues esta corona, entre comillas, ¿no? Porque era de tela, ¿no? Pero simbolizaba el poder del Inca. Vemos pues que están vestidos en parte a la usanza inca, pero también como nobles occidentales, europeos. Aquí lo que vemos es el mestizaje. Vemos el sincretismo, ¿no? Vemos la unión de culturas y vemos a dos nobles descendientes de incas, pero que también estaban orgullosos de tener un escudo de armas. Y en el caso de Alonso, el de la izquierda, está sosteniendo una cruz en la mano. O sea, está vestido como un inca, tú de repente, pues, alguno lo podría identificar con el ropaje de un inca, y con una cruz, ¿no? ¿Estas pinturas son de qué época? Estas pinturas fueron encontradas en el siglo XIX, pero se remontan a la época del virreinato, aproximadamente los años 1600, más o menos. Son de las pocas que se han recuperado, que nos han quedado, de hecho estaban escondidas, porque a raíz de la revolución de Tupac Amaru, se mandó a eliminar
todos los cuadros de nobles incas por miedo a que inspiren un nuevo levantamiento. Pero estos cuadros eran muy comunes, había muchos así, solo que muchos se eliminaron a raíz de Túpac Amaru. Ya que toca usted la revolución de Túpac Amaru, ¿podríamos deshabilitar la imagen para seguir conversando? Sí, claro. Mire, sería bueno también, porque luego quiero preguntarle sobre la hispanidad, sobre la corona de Castilla. El Perú era un reino, no era una colonia. En el Perú había una república de indios donde la nobleza incaica o los nobles o los curacas eran, digamos, los representantes de esa república, y también había una república española. Quiero llegar a eso, pero ya que tocó usted la revolución de Túpac Amaru, hay que explicarle un poco a la gente por qué se produce la revolución de Túpac Amaru. Tiene que ver con la reforma de los Borbones, de las reformas borbónicas. ¿Por qué se produce? Porque en el relato, en la leyenda negra contra España, vamos a llamarlo así, en la leyenda negra construida contra España, que no solamente es un fenómeno peruano, es un fenómeno planetario, porque España fue el imperio donde el sol no se ocultaba, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en el relato de la leyenda contra España, se dice que Túpac Amaru se rebeló por la opresión de la corona. Cuéntenos al respecto sus aproximaciones. Es muy complejo todas las razones, porque obviamente no fueron una, fueron muchas razones que influyeron en la rebelión de Túpac Amaru. Y entre las principales está las que has mencionado, ¿no? Las reformas borbónicas. ¿Cómo afectaron las reformas borbónicas a Túpac Amaru? Pues recordemos que previamente, antes del año 1700, que fue que ocurrieron estas reformas, el Perú, el virreinato del Perú era desde Panamá hasta la Patagonia. Eso es algo que poco se entiende, que nuestras fronteras iban por el norte, Panamá, y por el sur, la Patagonia. Todo eso era el virreinato del Perú. Éramos la potencias, éramos Sudamérica prácticamente. Brasil pues era chiquito en comparación de nosotros. Pero cuando llegan los Borbones, ¿no? Después de la guerra de sucesión, y termina la dinastía Habsburgo y los reyes Borbones asumen el trono de España, consideran que era un terreno muy grande, una extensión muy grande para gobernar. Ellos tenían una idea más centralista, ellos comenzaron con el centralismo, y por eso dividieron las fronteras, ¿no? Y ahí es donde comienza a surgir, pues, el virreinato de Río de la Plata, ¿no? De Nueva Granada, lo que es Potosí, se genera una frontera creándose la audiencia de Charcas. La creación de fronteras trae impuestos, ¿no? Entonces, alcabala, pues aduanajes y demás. Comienzan a gravar al comercio que existía entre Potosí y Cusco, porque la ruta de salida de La Plata era Potosí, Cusco, Lima. Entonces, al crear una frontera, pues se comienzan a crear impuestos para el traslado de La Plata. Y por otro lado, también comienza a surgir el puerto de Buenos Aires, el Río de la Plata, que es una alternativa para que salga por ahí La Plata. Entonces, esta línea de comercio de Potosí, Cusco, Lima, comienza pues a caer en desmedro frente a todos estos problemas. Y uno de los que manejaba esta línea de comercio era Túpac Amaru. Túpac Amaru tenía 350 mulas que habían sido heredadas de su padre, que transportaban la plata entre Cusco y Lima. Entonces, obviamente le afectaron. Túpac Amaru no era un pobrecito, un curaca, humilde, que estaba oprimido. Era un empresario que tenía más plata que todos nosotros juntos. Y era el encargado del comercio de la plata.
en esta línea Potosí-Cusco-Lima. Y Ujú. claro, cuando le comenzaron a grabar, ya pues, primero le afectó el bolsillo. Segundo, Túpac Amaru estaba reclamando un título nobiliario, estaba reclamando el marquesado de Oropesa. Justamente él toma este título de Túpac Amaru porque su alegato era que era descendiente de Túpac Amaru I, era descendiente de los incas de Vilcabamba, de Sairi Túpac, que había recibido el marquesado de Oropesa, que lo acreditaba como descendiente inca. Y el alferazgo real del Inca, que era el Consejo de las 12 Panacas cusqueñas, herederos del Inca, no lo reconocieron a él como descendiente. Ujú. Y más bien le dieron la razón a la familia Betancourt, que era la que estaba querellando con él. Entonces, él estaba reclamando un título nobiliario y, claro, también los títulos nobiliarios venían con privilegios de exención de impuestos. Así que fueron muchas razones. Pero, pero, Exactamente. pero no fueron solo contra España, fueron también contra los descendientes incas, y por eso es que muchos descendientes incas Se lucharon oponen. contra él, Efectivamente. como la familia Saguaraura o como el mismo Mateo Pumacagua, que lucha contra él y aportó tropas. Así que este discurso también de que se rebeló Ahora, contra la opresión española se cae solo, ¿no? sí, ahora, un poco entrando ya a la leyenda negra Uh -huh. que se ha construido sobre España, ¿no? Yo quiero mencionar algunas cosas, ¿no? Y usted me va a ir corrigiendo. Yo soy un lector periférico de los temas históricos, pero digamos, el quechua, por ejemplo, se dice que era el idioma del imperio de los incas, ¿no? Yo tengo Uh -huh. entendido que el quechua era el idioma oficial del Cusco, de los llamados orejones, Uh era -huh. un idioma de los burócratas del imperio. Y en el imperio se hablaba pues el chanque, el moche, el tayán, y fueron los sacerdotes españoles que en el afán de evangelizar al pueblo andino, al pueblo heredero, a los pueblos a los pueblos nativos, oficializan el quechua como un idioma oficial para la evangelización. En ese contexto, digamos, el quechua también es un producto hispano, pero quiero mencionar otros hechos, ¿no? Por ejemplo, la reforma del virrey Toledo de los ayus, ¿no? Es una reforma sobre la reforma del virrey Toledo surgen las comunidades campesinas, copiando casi el modelo de comunidades en Castilla, ¿no? Y digamos, esta copia es tan, digamos, tan vinculante que una vez en Madrid también me sorprendió un baile de algunos castellanos. La vestimenta era muy parecida a la del mundo indígena. Las polleras, Sí, claro. los colores, Uh -huh. estos colores vivos del mundo andino. Incluso la música está permeada por los instrumentos. Entonces, la pregunta es, ¿cuán malo fue el imperio incaico? Perdón, ¿cuán terrible fue el virreinato, como dicen los cultores de la leyenda negra de España? ¿Cuál fue el papel de la corona en la construcción de este mundo indígena? Cuéntenos sobre eso un poco. A Es, ver, para entender el virreinato, tenemos que entender de repente una figura legal que es poco conocida, se habla muy poco de esto, ¿no? Que se llama el Translatio Imperii. El Translatio Imperii se denomina cuando la autoridad de un imperio pasa al otro, ¿no? Por ejemplo, se utiliza con Roma y Bizancio, o con Roma y el Imperio Carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta figura fue utilizada con el Tahuantinsuyo cuando Sairi Túpac firma el tratado con el virrey Hurtado de Mendoza, en donde se entiende como un traslado de poder. O sea, el cetro del Inca pasa a el rey de España, que asume la investidura del Inca dentro del título de rey de las Indias Occidentales. Y los descendientes incas lo entendieron así. O sea, todos estos descendientes incas consideraron
que el último inca no había sido Atahualpa, sino que este cetro de mando continuaba en el virreinato del Perú, como dentro de esta figura del imperio hispano, dentro de este imperios de imperios. Y esto ha sido reflejado en los cuadros, en el arte, pero es algo que nunca se nos dice tampoco, ¿no? Voy a compartir acá también un par de cuadros en donde nos ilustran sobre este tema, ¿no? Este cuadro se llama Genealogía de los Incas con los monarcas hispanos como sus legítimos sucesores imperiales. Y vemos la Cápac Cuna, vemos desde Manco Cápac hasta Atahualpa, y después de Atahualpa está Carlos V, y luego Felipe II y los demás reyes. También lo vemos acá, en este cuadro está en el Museo de la Catedral de Lima, y he hecho un zoom, he agrandado esta última figura entre Atahualpa y Carlos V, porque fíjate que es la misma posición que el cuadro anterior, pero Atahualpa está en señal de entregarle el cetro a Carlos V, que está señalando la cruz como sinónimo de evangelización. Para entender el virreinato, tenemos que entender que en esta época se consideró que el rey de España era sucesor del Inca. O sea, para ellos no se truncó el Tahuantinsuyo, sino tuvo una continuidad en el virreinato, a tal punto, y esto es lo que muchos se sorprenden, que los descendientes incas llamaban Inca al rey de España. Fíjate, esto sucedió el año 1723, en donde asume muy brevemente el trono de España el rey Luis I, que solamente gobernó unos meses, pero los descendientes incas desfilaron y le dedicaron, abro comillas porque estoy citando textualmente, al heredero del grande inca español y al hijo del más augusto sol, el mayor homenaje de su júbilo. Y luego, en un poema celebrando su coronación... ¿Esa frase en qué texto está, la que acabas Esta frase la he sacado del libro de Pedro de Peralta, que se llama Júbilos de Lima y Fiestas Reales, que hizo la muy noble y leal ciudad capital y emporio de América en celebración de los Augustos, ¿no? Y mencionan esta frase, ¿no? Al heredero del grande inca español y el hijo del más augusto sol. Y proclamaron un poema en donde terminaron exclamando, ¡viva el gran Inca Don Luis I! O sea, los descendientes incas consideraban al rey de España el heredero del Inca. Por eso mismo, o sea, si uno mira cómo se produjo la independencia, ¿no? Es decir, los ejércitos realistas, bueno, yo no sé, tú te dedicas a la historia, pero podemos hablar de eso, habían unas decenas de generales realistas, pero los miles de soldados del ejército realista era el mundo indígena, eran soldados del mundo indígena, en tanto que los ejércitos libertadores eran criollos, mestizos, ambos, en fin, pero gente muy desvinculada al mundo indígena. Y por otro lado, la primera rebelión contra la República, eso lo ha descrito muy prolijamente la historiadora Cecilia Méndez, la hicieron los pueblos indígenas iquichanos, se rebelaron en defensa contra la República, contra la independencia en nombre del rey. Entonces, es evidente pues que estamos viviendo una leyenda negra contra España, porque un pueblo indígena que reacciona así contra su, digamos, que defiende de esa manera de su imperio, en primer lugar es porque sus derechos han sido respetados, porque ha formado parte de un reino con derechos, con reconocimientos, y la prueba de ello es que estamos aquí, todos tenemos algo del mundo indígena. Lima es la ciudad andina más grande del Perú el día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a poner en cifras lo que acabas de decir. Cifras más, cifras menos, ¿no? Porque distintos autores pues difieren en cuestiones de centenas, pero aproximadamente
cuál era la distribución de tropas en la batalla de Ayacucho, y que ya la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? En el bando patriota, en el bando independentista, teníamos 4.000 gran colombianos, 1.500 norperuanos y 300 entre chilenos y argentinos. Bando patriota. Bando realista, 6.000 surperuanos, entre cusqueños, ayacuchanos, puneños, 3.000 alto peruanos, bolivianos, y 500 españoles. Entonces, que no nos vengan a decir que esta fue una batalla entre peruanos y españoles, porque no lo fue. Esta fue una batalla entre norperuanos, acompañados con gran colombianos, y surperuanos, cusqueños, puneños, ayacuchanos y bolivianos. Que de repente, que ellos eran los monárquicos. Ellos no es que peleaban a favor de España. Ellos estaban peleando a favor del rey, eran realistas, porque lo consideraban descendiente del Inca, o no descendiente, sucesor del Inca. Lo consideraban que llevaba el trono del Inca por el argumento que justamente acabo de dar ahorita, ¿no? Entonces, no se ha entendido esta visión monárquica que se ha tenido en el sur del Perú, de repente hasta ahora no se entiende. Y la República, se convirtió en el peor enemigo del mundo indígena. Si tuviéramos y ahí es donde nace esta fragmentación entre la costa y el Ande, que se le atribuye pues al virreinato y a la colonia y al colonialismo. Exactamente. En realidad nace ahí. Claro, pero para que continúes, ¿no? Cuando Bolívar llega con esta visión jacobina, racionalista, de que las repúblicas se organizaban en un laboratorio de la razón y la historia, las tradiciones, las instituciones existentes no tenían nada que ver, Bolivia, pues, uno de sus primeros decretos es eliminar las noblezas indígenas, ¿no? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería, o sea, le parecía imposible que haya títulos nobiliarios en una república que se organizaba en base a un ciudadano, un voto. ¿Cuál es el efecto? Yo lo digo para que tú lo desarrolles, para que usted lo desarrolle. El efecto es que al eliminarse las noblezas indígenas, el mundo indígena, sin sus nobles, se queda desprotegido frente al mundo criollo. Y el mundo criollo simplemente arrasa con las tierras de los pueblos indígenas e incluso los expulsa a varios metros sobre el nivel del mar, ¿no? Cuéntanos esta historia, porque esta es una manera también de abordar este tema de la leyenda negra sobre España, ¿no? Bolívar efectivamente desarticula los Andes, porque recordemos que Bolívar los veía como enemigos. Él tiene palabras muy duras en sus cartas contra los indígenas peruanos, que los discrimina totalmente. Y sí, efectivamente desarticula la única institución que los agrupaba, que era el alferazgo real del Inca. Entonces, para entender qué es lo que hizo Bolívar, vamos a explicar cuál era esta institución, ¿no? Cuando Paullo Inca contribuye a la pacificación de los reinos del Perú, como se llamó en esa época, Carlos V le reconoce el apoyo, esta ayuda, formalizando una institución que agruparía a los descendientes de las 12 panacas incaicas, ¿no? Que se le llamó el Alferazgo Real del Inca. El Alferazgo Real del Inca estaba conformado por 24 lectores que pertenecían a las 12 panacas incaicas, 2 representantes por cada panaca. Y de entre todos ellos elegían a un alférez real, que era el encargado de presidir las ceremonias, las procesiones, ocupaban los cabildos, presidían los tribunales, o sea, era la institución política de los Andes. Si nosotros revisamos en esta época, pues, la importancia del alférez real, incluso también la encontramos en el arte, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a compartir otro cuadro
donde se encuentra el alférez real del Inca encabezando una procesión, ¿no? Que se le puede ver acá. A la cabeza de esta procesión tenemos a un personaje vestido de Inca con la borla, con la mascaipacha. Ese era el alférez real, que también lo encontramos en esta procesión. Aquí he hecho el zoom con el mismo traje, con el mismo ropaje. Y también lo encontramos acá con una particularidad. Lo vemos acá en el medio, ¿no? Vestido de Inca, pero no tiene la borla en la cabeza. La borla la está llevando un ciervo delante de él, ¿no? En una especie de almohada. Se cree que porque él no era descendiente inca y solo el descendiente inca podía llevar esta borla. Entonces era el inca que llevaba la borla, y que estaba agrupado en esta institución de los 24 electores, de las 12 panacas, y que ocupaban los puestos de alcaldes, los puestos más importantes en Cusco. Los podemos ver, por ejemplo, también ilustrados. Los podemos ver que hasta el día de hoy, en la Iglesia del Triunfo, acá encontramos, fíjate, de rodillas, a la mano izquierda, a 3 personas vestidas de inca, que eran el alcalde mayor, el alguacil mayor y el alférez real. Y que también los encontramos acá, de rodillas ante el pesebre, el nacimiento, ¿no? Ante la Sagrada Familia. Otra vez, el alcalde mayor, el alguacil mayor y el alférez real. O sea, esta era la institución incaica. Esta era la que agrupaba a las panacas incaicas hasta 1824, que vino Bolívar y les dijo, ustedes, no más. Claro, y digamos, desapareció la República de Indios, la República de Españoles, y creó una república de hombres, entre comillas, iguales ante la ley, ¿no es cierto? Esta visión racionalista, jacobina, que, que, que no, digamos, a mi entender, es una de las causas de nuestro fracaso como república. El hecho que no hayamos continuado la tradición histórica que se organizó en el virreinato durante siglos, y sobre esa base no hayamos continuado construyendo instituciones para la libertad, en fin. Pero ese es otro tema. Quisiera plantearle una pregunta final, profesora Ita. Si tuviéramos que definir la peruanidad, ¿no? Y al final creo que luego de su exposición vamos a tenerle que pedir disculpas al rey de España, ¿no? Por la ofensa de el señor Castillo en la transmisión de mando. Pero si tuviéramos que definir la peruanidad, ¿podría ser posible hacerla sin la influencia de la hispanidad, sin la influencia de España? Claro. Es decir, ¿se puede definir un hijo solo por su padre o solo por su madre y sin su padre? No, yo siempre digo, ¿no? Que ahorita estamos siendo unos hijos que renegamos de nuestro padre y discriminamos a nuestra madre, ¿no? Porque renegamos de lo hispano y discriminamos a lo andino, ¿no? Odiamos lo hispano y a lo andino lo tenemos tomado a menos. Entonces, obviamente, estamos totalmente alienados y desraizados. Nos han cortado las raíces, en parte, estos actos extranjeros, ¿no? Principalmente de Bolívar, que has mencionado, y que yo lo quiero resumir porque lo que has dicho acerca de la destrucción de esta organización que existía en los Andes, la quiero resumir en unas palabras que reflejan lo mismo que acabo de decir, pero de manera más dura, y que las mencionó Antonio Huachaca. Antonio Huachaca es un personaje muy poco conocido en nuestra historia, pero que fue precisamente el protagonista de lo que habías mencionado anteriormente, ¿no? La primera rebelión contra la República, porque Antonio Huachaca era un indígena, brigadier del Ejército Real del Perú, monárquico. El ejército español, para que la gente lo entienda. Del ejército hispano, del ejército realista. El ejército español, entre comillas, que estaba formado por peruanos, porque 90% eran peruanos. Y él no aceptó la capitulación de Ayacucho y estableció en Ayacucho un pequeño bastión realista, en donde continuaron
con la idea monárquica muchos años después de Ayacucho y de la independencia. Y tiene unas palabras que reflejan muy bien lo que acabas de mencionar, ¿no? Él dice a los independentistas, les dice, ustedes son más bien los usurpadores de la religión, de la corona y del suelo patrio. ¿Qué se ha obtenido de vosotros durante 3 años en el poder? La tiranía, el desconsuelo y la ruina en un reino que fue tan generoso. ¿Qué habitante, sea rico o pobre, no se queja hoy? ¿En quién recae la responsabilidad de esos crímenes? Nosotros no cargamos semejante tiranía. Entonces creo que resume las consecuencias de lo que fue el accionar de Bolívar en nuestras tierras. Y la desarticulación del Ande, la destrucción de ese espíritu imperial que se mantenía en el alferazgo real con los descendientes incas, que dejó sin cabeza, dejó acéfalo al mundo andino y que ha marcado la brecha que no hemos podido cerrar hasta el día de hoy. Muchas gracias, profesora Ita, por estas interesantes, reveladoras reflexiones o informaciones sobre la historia. Y luego de haberlo escuchado, pues creo que ambos tenemos que sumarnos y pedirle disculpas de este humilde sector al rey de España, quien fue tratado injustamente por una visión ideologizada por el presidente Castillo o por el señor Castillo en el momento de la transmisión de mando, un acto de falta de cortesía diplomática, por decirlo menos, pero un acto de desconocimiento histórico de esta real historia, al margen de estas leyendas, de estas simplificaciones con que suelen envenenar a nuestras juventudes. Muy agradecido, señora Ita, y seguramente este es el inicio de una serie de conversaciones que tenemos que desarrollar por el bicentenario de nuestra República. Muy agradecido. Gracias, gracias a ustedes. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.